¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la Fuente del Bombillo y vamos a hacer un programa un poco singular. Singular porque es la primera vez en más de medio centenar de Fuentes del Bombillo donde vamos a analizar lo que podemos llamar el amor a los animales. Nunca lo habíamos tocado. Es cierto que en los últimos años, quizás en los últimos decenios, el sentimiento, la sensibilidad hacia los animales ha aumentado, incluso a nivel de por ley. Es más, socialmente hablando, está mal visto el maltrato a los animales, cosa que hace unos 25 o 30 años pues, no tenía tanta importancia. Entonces, incluso les puedo contar una anécdota singular. Cuando yo era muy pequeño, vivía en Barcelona y vivíamos al lado del zoológico de Barcelona, y entonces un joven se le ocurrió acercarse, coger unos flamencos y los estranguló liándolos entre ellos. Se armó un verdadero follón incluso para la época, hablo de final de los 60. Y el padre, cuando fue multado por ello, por la travesura, es un decir, del niño, protestó como diciendo, todo esto por unos pájaros. Así, bueno, han cambiado la situación, eso ya no se hace, o al menos es un delito. Pero de todos los animales, evidentemente quizás las reinas de la casa son los perros y los gatos, a los cuales podemos incluso acompañar o seguir por el amor que se puede tener a nivel de los documentales de la 2, por animales lejanos de nuestra ciudad, en otros continentes. Y sin embargo, a mí siempre me ha resultado muy particular el amor que hay, la afición, si se puede decir este término, que yo creo que no, a los pájaros. Aquí en Melilla hay una gran afición al respeto hacia los pájaros. Ya no existe esa cultura de hace unos tiempo de coger una escopeta de perdigones y ponerte a cazar gorriones, que por cierto están desapareciendo también. Con lo cual hay una sensibilidad por todo tipo de aves. Aves que, por cierto, les digo y les recuerdo que son los únicos animales que realmente a día de hoy proceden directamente de los dinosaurios. Incluso aquí en nuestra casa, en Televisión Melilla, tenemos a un compañero que es un gran aficionado al respeto y al cuidado de las aves. Y ante ello, pues tenemos esta noche a Fran Pérez, máximo responsable de SEO BirdLife en Melilla, que es algo así como la cabeza de la punta del iceberg de las entidades, asociaciones y amantes, porque el concepto de afición me rechazía un poco, y amantes de los pájaros que hay en Melilla. Sois un pequeño ejército, ¿eh? Pues sí, cada vez somos más, por suerte, y lo que bien comenta, la sensibilidad, por suerte, vamos avanzando en el aspecto del respeto, tanto a los animales, las aves, como al medio ambiente en general. Y aquí, una organización, la ONG más antigua de España, como es BirdLife, que pertenece a BirdLife Internacional, tenemos un grupo desde hace ya cerca de 6 años, y por suerte estamos llevando cada año más proyectos, estamos reuniendo a más personas, estamos vinculándonos con más entidades. Estamos haciendo un trabajo que a mí me gusta, porque además tiene bastante tilde científica. Estamos últimamente reuniéndonos con universidades y demás, o sea que estamos ayudando a que Melilla, que ha estado dejada de la mano de Dios en temas medioambientales durante muchas décadas, empiece a tener ya esa sensibilidad y ese trabajo. Y esa afición a nivel personal del amor, porque yo creo que eso viene de pequeño, evidentemente. Cuando uno de pequeño ve un nido y empieza a gustarte los pájaros y empiezas a diferenciarlos, a investigarlos, a analizarlos, a ver sus sentimientos, que los tiene. Sí, no, a mí me han gustado siempre todos los animales, el medio ambiente, la naturaleza en general. Yo de hecho estudié en Granada Ciencias Ambientales y yo empecé, como le pasa a muchos naturalistas, con los mamíferos. Además, al final es lo que comentabas, José María, ves los documentales de la 2, ves esos grandes mamíferos, leones, elefantes, y quieres ver eso, y quieres buscar el referente más cercano. Pero al final, cuando te metes en ese mundo, te das cuenta de que los animales realmente cercanos, nuestros animales urbanos, esa naturaleza más diaria son las aves. Son desde los gorriones hasta salirte un poquito a la periferia y encontrarte cosas un poquito más raras. Entonces todo empezó, además de siempre, hace 6 años nació mi hija mayor y poco antes de nacer me regalaron una cámara para fotografiarla en su crecimiento. Entonces yo salía a fotografiar naturaleza al final y pude ver una especie, un ave, un mosquitero bilistado, una especie que nunca se había visto en Melilla. Es la primera vez que se fotografiaba y se veía. Entonces ya a partir de ahí empecé a codearme con gente aquí que se movía dentro del ámbito de la ornitología, del medio ambiente, a través de esa observación y bueno, ese fue, por así decirlo, el punto de inflexión que empezó a encauzar todo mi gusto por la fauna, por la naturaleza, hacia la ornitología concretamente. Internet en este aspecto, en otros no, pero en este aspecto sí ayuda mucho porque hay tropocientas mil imágenes diarias de típico perro que es abandonado y se rescata y va el que lo rescata pues poco a poco viendo cómo a veces perros destrozados por la sarna y porque están esqueléticos, pues al cabo de unos meses pues se recuperan psicológicamente y físicamente. Pero reconozco
que hay una imagen que me impresionó mucho. Hay también por internet una especie de juego visual por el cual está el típico propietario, domador o antiguo amigo de un cachorro de león que durante un tiempo no lo ve, se ven, y el león ya de enorme tamaño se acerca y abraza a su antiguo amigo. Quien dice un león dice un oso, un caballo, monos, pero a mí me sorprendió muchísimo cuando vi pues, a una joven y también a una niña acercarse a una granja, y venía de lejos, absolutamente despendolada, una gallina, o también un ganso, pero vamos, gritando lleno de alegría y amor y reconociendo al ser humano. Eso sí me sorprendió, eso reconozco que no lo esperaba, y me lo doy de que sé un poco de animales. Aquí me pillaron completamente. Esa sensibilidad, esa memoria, ese amor por el que te ha cuidado, no lo esperaba yo de las aves. No, es que la gente, ya digo, asocia mucho, vemos más cercano a nosotros el tema mamíferos. Además, como bien comenta, lo que hoy en día tenemos como animales domésticos, perros y gatos, pues son mamíferos. Al final los relacionamos mucho, buscamos personificarlos o empatizar mucho con ellos. Y la ave quizás menos, pero dentro del mundo de las aves tenemos aves que demuestran tener una gran inteligencia, como pueden ser, por ejemplo, los cuervos, las citácidas, es decir, diferentes loros, cotorras, y además demuestran tener buena memoria e incluso sentimientos. Todos, también una ave muy común, son los inseparables, los agapornis, y la gente sabe, los que han tenido una pareja de agapornis y por desgracia ha fallecido uno de ellos, cómo el otro le suele afectar incluso a veces llevándolo a la muerte, porque no es capaz de superar. O sea, los sentimientos, a lo mejor no como los tenemos nosotros, a lo mejor no como lo entendemos, pero sentimientos como tal existen, recuerdos e inteligencia las hay. Y los que trabajamos con animales, en concreto yo con las aves, lo vemos diariamente como pájaros que aprenden cosas, pájaros que ya te relacionan a cierto ambiente o que saben cómo relacionarse de una manera concreta contigo y se relacionan de otra manera con otra persona. O sea que eso es lo que ha llevado un poquito a que hoy en día haya leyes que defienden precisamente o que valoran mucho más la vida o el respeto a la fauna y a los animales domésticos que no la había hace una década. Yo creo que era de cajón y que tenían que caer tarde o temprano. Y hablando de caer, siempre se da por entendido que no desaparecen, pero vamos a hablar de Melilla, sobre todo porque voy a citar dos seres completamente diferentes. Uno de ellos es un ave. Yo de pequeño jugaba y los veía con regularidad, por ejemplo, camaleones. Ahora no los veo hace años, no veo ninguno. De hecho, están protegidos porque prácticamente es muy difícil encontrarlos. Pero también recuerdo por la noche, en la zona cercana alrededor de la Salle, del Colegio de la Salle, que estaba una gran zona verde del cuartel de Santiago, muy bien cuidada por el ejército, y un pequeño barranco, pero muy frondoso, ahora ya no es tanto, que está detrás del edificio del Plus Ultra. Entonces, por la noche, en diversas estaciones, venían lechuzas. Además, las podías ver perfectamente. Y tampoco hablo de hace tantísimo tiempo. Te diría que se les veía con regularidad en los años 80, pero todavía en la final de los 90 llegaban en su momento y han desaparecido. ¿Qué está ocurriendo? Me refiero porque si hablamos de Melilla también hablamos de Marruecos. Hay una conexión, los animales no entienden de fronteras y mucho menos las aves. Están desapareciendo esos seres que antes creíamos que, ¿cómo van a desaparecer? Sí, están desapareciendo. Hay una diversidad grande de problemas y cada zona localizada tiene un problema determinado que le afecta. El principal problema es la pérdida de hábitat. Como bien comenta, ese cuartel cuidado en su momento, con zonas verdes importantes, con vida dentro, cuando todavía era un cuartel donde había trabajo, por lo tanto había una cocina con comida y donde hay comida siempre hay ratones por ahí, sobre todo en esa zona. Y al final el principal alimento de esta ave. Entonces, eliminar primero la vida en esos cuarteles, la zona verde. Hemos sufrido hace relativamente poco como han acabado con gran parte de la loma de eucaliptos de ese cuartel precisamente, y justo un vecino nos decía que él todavía las veía muy de vez en cuando y que por las noches que él salía a su terraza veía volar a las lechuzas y que eso se lo han quitado. Ese es otro tema largo de contar también, pero desde luego la pérdida de hábitat en una ciudad como Melilla es algo importantísimo que le está afectando, que estemos quitando esas zonas arboladas, que estemos quitando esos cuarteles que tienen esas joyas ecológicas en su interior, como puede ser el cuartel también de caballería y demás, que tienen arboledas centenarias. Al final son el caldo de cultivo perfecto para que estas aves nocturnas encuentren un lugar donde refugiarse, un lugar donde cazar y demás. Otro problema también, ya que has señalado Marruecos, es el uso de pesticidas. Hay ciertos usos en agricultura que se prohibieron hace mucho en España, pero que hoy en día todavía en Marruecos se están utilizando. Entonces, sabemos que afectan especialmente a las aves que cazan
pequeños mamíferos en zonas de agricultura porque terminan infectadas por esos propios pesticidas, esos herbicidas que utilizan para controlar o tener mejor cotización en sus plantaciones. Entonces, al final es un cómputo un poco de todo. Se le ha perseguido, las lechuzas han tenido también una especie de leyenda negra, como pasa con todas las aves nocturnas, con todos los estringiformes, en este caso los búhos y demás. Entonces, entre que se les ha perseguido, hay gente que ha expoliado sus nidos para tener una lechuza y demás, unido a la pérdida de biodiversidad sobre todo, la pérdida de caza y los pesticidas, pues al final nos lleva a esta situación. Que un ave extremadamente normal antes, que simplemente yendo a una zona verde de noche la podías ver, hoy en día sigue habiendo, pero yo aquí en Melilla la he visto una vez. Y te puedo asegurar que paso horas y horas en el campo, tanto de día como de noche. La he visto una vez, después nos han llegado varias grabaciones, pero es extremadamente complicado y no debería, no debería. Yo recuerdo con cariño, y voy a contarlo también como anécdota, que todavía hay mirlos, yo los veo de vez en cuando, menos, pero se ven, que me saqué el bachiller, al menos uno de los cursos, con un mirlo. Me refiero, típico, estás estudiando en la mesa con la ventana abierta y un mirlo se acercaba a unos 5 o 6 metros, al día siguiente a 4, al día siguiente a 3, al día siguiente a 2, le empiezas a dar un poco de comida y empezó, pues, estudiabas tu asignatura y empezó a ponerse en la mesa, con lo cual hay un acercamiento y Sí. te identifica a quién quiera el animal y quién no lo quiere. Se acercan, lo ven, examinan, analizan y dicen, con este me puedo llevar bien. Sí. Y sí, se acercan, se acercan. Nosotros la paciencia, nosotros cuando observamos aves, normalmente llevamos un equipo, tanto de unos primáticos, un telescopio incluso, equipo fotográfico, para no acercarnos, porque la intención es intentar no molestarlo. Pero es cierto que cuando yo llevo a grupos a ver aves, la paciencia es clave. Y muchas veces en zonas de aquí de Melilla, zonas como el Parque Forestal, por ejemplo, nos sentamos tranquilamente debajo de un árbol y las aves, mirlos muchos que hay por esa zona, que se empiezan a ver, como bien dice, a 10 metros, a los 5 minutitos ya lo tienes a 3 o 4 metros, ya ellos si ven que no hay agresividad por tu parte, suelen perder ese miedo y se suelen acercar. Sí que es cierto que yo suelo asustarlos, pero no por maldad, sino porque es verdad que no me gustan que vean al humano como un amigo, Sí. porque por desgracia sé que la mayoría de la gente ya está concienciada, pero no todos. Y nos llegan muchas veces imágenes de personas pues, que han cogido un pájaro y lo tienen en su casa encerrado y no es con fines de recuperarlo ni nada, sino pues al final es ese fin de coleccionismo. En España, en Melilla, perdón, tenemos un problema todavía importante con el silvestrismo. El silvestrismo es la captura de aves, de canto sobre todo, para enjaularlos. Esto está prohibido desde 2018 en España, mucho antes en el resto de Europa. De hecho, España ha recibido bastantes sanciones al respecto por no prohibirlo. Y aquí en Melilla todavía es una tradición muy arraigada. Es cierto que se están tomando medidas, que el Seprona, la Guardia Civil, ya ha multado a varias personas, pero si bien hablábamos de las lechuzas o de los gorriones, los jilgueros, por ejemplo, como el principal fringílido, ave de canto, ya en la ciudad es muy complicado verlo. Antes se veían grandes bandos de jilgueros, grandes bandos de 50, 100 jilgueros, y hoy en día, cuando nosotros vemos 2 o 3 bebiendo en un charquito, damos saltos de alegría, porque es extremadamente complicado. Y al final, ese pájaro está pagando simplemente su belleza, tener esos colores tan vistosos y tener esa facilidad para tener un canto melodioso. Eso lo está pagando con capturas y pasar su vida en una jaula. Para que lo entendamos, ¿se puede tener, como se tenía antes, o se puede tener ahora, el típico canario en la jaula? Sí, sí. Hasta 2018 lo que se hizo precisamente, justo ante la prohibición, es conseguir una diversidad genética importante. Es decir, se permitían ciertas capturas a grupos autorizados para ello, que lo que hacían era, siempre con la intención de no diezmar las poblaciones en libertad, pero capturar ciertos ejemplares para mantener una diversidad genética, es decir, para a partir de ese momento poder tener suficientes ejemplares para cruzar y que la gente que le gusta la canaricultura, tener canarios, tener jilgueros, pueda seguir teniéndolo con animales exclusivamente criados en cautividad. Entonces, ahora mismo, si vas a una pajerería y compras un jilguero o un canario que allí se venda, normalmente tiene todos los papeles en regla, es un canario, un jilguero nacido en cautividad y por lo tanto se puede tener sin ningún problema. Es más, a quien le gusten las aves, a mí no me gusta la ave enjaulada en ese caso, pero la he tenido. O sea, que aunque ahora no me guste, la he tenido. Y a quien le guste, pues le animo a eso, que vaya a una pajerería y puede encontrar allí aves. Lo que no se puede hoy en día es capturar.
todas las aves que se tengan en jaulas hoy en día tienen que ser comprar una pajarería, que tenga una serie de papeles. Vale. Lo que no podemos salir como se hacía antes, que se iba al campo y una tarde pues capturaba una serie de animales y te lo llevaba. Hoy en día eso sí es una prohibición de 2018, además con multas bastante altas. Y ya digo, por desgracia que en Melilla está todavía muy extendido, nosotros lo vemos y además las formas de captura son un poco discriminatorias, se cogen el ave que quieren coger, que es el jilguero o el verderón, pero también se cogen otras que no les interesa. Entonces, normalmente nosotros encontramos muchos pájaros muertos que han sido capturados y no interesaban, muchos pájaros heridos, irrecuperables, por lo tanto, al final es en definitiva, una salvajada. Y el egoísmo de querer tener un pájaro que estaba libre y que puedes verlo en libertad y que pertenece a todos, que es un pájaro que es de todos, que es un patrimonio natural de la ciudad, tenerlo para ti solo, en una jaula, para poder disfrutarlo tú solo. Es como, yo lo comparé en un artículo que escribí en su momento, como escuchar el mar a través de una caracola, que no estás escuchando el mar. Y el que quiere escuchar un pájaro y el que vaya a la naturaleza sabe perfectamente lo que hablo, porque un pájaro no canta igual en una jaula que la diversidad y el disfrute que se tiene cuando se ven aves o cuando se escuchan aves en la naturaleza. Entonces dejemos ese egoísmo y de escuchar el mar en una caracola, y si queremos ver el mar, vamos a la playa. Con lo mismo con la ave. Quien quiera disfrutar de las aves, quien quiera disfrutarla con sus hijos, que los lleve al campo, porque lo van a disfrutar y se van a educar de una manera mucho más sana. Vamos a hablar de árboles, mejor dicho, de la falta de árboles. El golpe que recibimos de un día para otro de la desaparición de aquellos eucaliptos del cuartel de Santiago solamente a menos ha servido para algo. Fue tal la polémica que se creó que ahora se vigila mucho la administración local de que no toque un árbol más. Por ejemplo, que no toque el resto de los árboles, que creo que siguen, del propio cuartel de Santiago, aquella zona arbolada, también cuidada, que no toque los de caballería, bueno, y mucho más. Todo esto ocurre también quizás porque es que los estamentos militares, antiguos cuarteles, incluso las zonas de polígonos de tiro, que ahí se dice pronto, al estar cercadas y cerradas, pues lo que ocurría es que estaban protegidas, irónicamente, bien cuidadas, porque son elementos decorativos de un estamento, en este caso, público, de las Fuerzas Armadas. Y los polígonos de tiro pasa igual, o sea, los animales no se acercan a la zona donde cae la bomba, sí, pero todo lo que hay alrededor, que son kilómetros cuadrados, acaban por acostumbrarse al ruido de los vehículos y saben dónde sí y dónde no cae la bomba. Sobre todo pasa con los polígonos donde el Ejército del Aire entrena, que el kilómetro cuadrado donde se echa la bomba no hay animales, pero los decenas de kilómetros cuadrados donde los aviones se acercan, hay un montón de animales que han aceptado completamente el ruido del avión que se le acerca porque saben que no le va a hacer daño. Aquí en Melilla, aquel caso de la desaparición de los árboles ha servido para que no desaparezcan tantos. Pero bueno, te pregunto, nos estamos quedando sin árboles centenarios. Y extrapolo el tema, por ejemplo, al Monte Gurugú, que todos hemos visto cómo se ha quedado pelado en los últimos 30 años, que era verde y frondoso, y ahora está bastante desértico con tanto incendio. Los pinos de Marruecos siguen siendo mucho más grandes en amplitud que los nuestros. Creo que están bien, aunque con mucha basura porque no la limpian, pero el arbolado sí se mantiene por el momento. Todo esto, la falta de árboles, entiendo que afecta muchísimo precisamente a las aves. Sí, afecta a las aves de una forma muy directa, podemos observarlo en el día a día, pero a mí también me gusta puntualizar que nos afecta a nosotros. O sea, ahora este verano se ha sufrido olas de calor importantísimas y aquí no hemos tenido sombra. Se han eliminado árboles, que yo siempre he puesto los árboles como las mascarillas, antes de que existieran las mascarillas. Solamente hay que visitar, por ejemplo, la avenida Ispuru para ver cómo las hojas de los árboles están ennegrecidas, y no es porque estén sucios, o sí, es porque están sucios, pero precisamente es porque dentro de la respiración vegetal que tienen los árboles están quedando con gran parte de los contaminantes del tráfico. De hecho, cuando eliminaron esa arboleda de la loma de aquel cuartel de Santiago, a mí se me encargó que hiciera un cálculo y esos árboles captaban una media de 3 toneladas de CO2 al año, solamente esa pequeña arboleda con unos 30 árboles, que es una barbaridad. Entonces, eliminarlos precisamente lo que ha hecho es liberar ese CO2 y tener menor resiliencia, que es hoy en día una palabra que se está utilizando mucho y que Europa la está premiando en las ciudades, que es la capacidad de las ciudades para rehacerse y prevenir precisamente estos cambios climáticos que estamos sufriendo con episodios de calor extremo y demás. Entonces, nos afecta a nosotros, nos está afectando, día a día lo vemos, no se puede salir a cierta hora en meses de verano a la calle. Pero, por supuesto, las aves de forma mucho más directa.
de hecho, sobre todo las actuaciones que se realizan sobre los árboles en las temporadas críticas. Las aves tienen unas temporadas ya marcadas, fenología se llama, que son los diferentes tiempos a lo largo del año que utilizan la ave, y tienen esas temporadas de cría. En esas temporadas de cría aquí en Melilla, al ser un sitio caluroso, empiezan prácticamente en febrero con los gorriones y se alargan hasta mitad final del verano. En esos meses no se deberían hacer actuaciones importantes sobre los árboles. Si hace falta hacer una poda muy puntual por una rama que pueda descolgarse o que llegue a una ventana, eso lo entendemos, pero esas podas sistemáticas de alineaciones de árboles no deberían hacerse. De hecho, si conseguimos demostrar en alguna de esas podas que se ha dañado un nido, estamos hablando de multas altísimas, de 20.000, 60.000 euros. Por lo tanto, nosotros lo que empezamos pidiendo a la Administración que dé ejemplo en ese aspecto, que no pode. Como mínimo, se le hizo un escrito y se llegó a un acuerdo con ellos, un acuerdo verbal, en el que entre abril y septiembre no iban a podar. Ese acuerdo no se está llevando a cabo, se ha estado podando como mínimo hasta julio, pero es necesario que empecemos a trabajar sobre el ejemplo que damos sobre las actuaciones en las arboledas en la ciudad, sobre esas podas. Ya no hablamos solamente de arrancar los árboles, sino esas podas que están completamente obsoletas. Yo, de hecho, hay una anécdota: cuando voy a Málaga encuentro grandes árboles, que Málaga también tiene sus problemas de podas, por supuesto, como pasa hoy en día en todas las ciudades, pero tiene una grande arboleda, y cuando yo busco, que me gusta mucho indagar en la historia de esa arboleda, me di cuenta de que esas especies las tenemos también en Melilla y son coetáneas, son de la misma época. Sin embargo, los árboles aquí están aboisanados, son bonsáis pequeños. Y es simplemente porque aquí han sufrido unas podas agresivas durante muchísimos años que le impiden crecer. Y al final eso diezma la salud del árbol, ha pasado en donantes de sangre, donde han tenido que eliminarse, igual que en el Real, entre un lugar y otro, pues casi 200 árboles, porque tenían un problema de podredumbre de la madera causado por un hongo que se reconoció en noviembre del año pasado por parte del consejero de Medio Ambiente, hongo que accedió a través de las heridas que se generan en las podas. Entonces, el gasto económico para la ciudad es tremendo, el gasto biológico para la ciudad es espectacular. El problema lo estamos sufriendo nosotros y, por supuesto, las aves son las primeras que nos dan esa señal de aviso. Cuando yo presenté un proyecto de arboleda, que estoy también muy vinculado al tema de árboles, lo presenté basándome teóricamente en lo que se hace, pero prácticamente en lo que se hace en Madrid. En Madrid se podan todos los árboles de la ciudad en 3 meses, en los 3 meses de invierno. Y yo pienso, si en una ciudad como Madrid, con parques como el del Retiro, con infinidad de árboles, se pueden hacer todas las actuaciones sobre la arboleda urbana en 3 meses, ¿por qué aquí en Melilla lo hacemos al revés? Bueno, al revés, antes se paraba 3 meses, ya no se está parando ni eso. No lo entiendo, al final es falta más de interés que de otra cosa, porque posibilidades hay y tenemos diferentes marcos de ciudad en los que se hace. Y tampoco tenemos tantas zonas verdes: Parque Hernández, Parque Lovera, el pequeño parque que hay detrás de la policía local, nuestros pinos que van un poco como independientes, porque están en una zona más alejada, y algunas calles que tienen todavía árboles, y para usted de contar. Claro, las zonas verdes son esas, además muchas zonas verdes como los parques en principio no tienen que hacerse grandes actuaciones porque los árboles no están pegados a las casas, por lo tanto no hay ninguna normativa que se salte para que ellos puedan crecer libremente. En los pinos pasa lo mismo, las actuaciones que se están haciendo ahora precisamente es porque se ven afectados por una enfermedad, un tomicus, un tipo de pequeño escarabajo que lo está dañando, y se tienen que retirar algunos pinos por cuestión de saneamiento, que lo vemos adecuado. Y después las alineaciones de árboles, sí que es cierto que hay árboles que crecen en demasía y hay ciertas normativas como que estén a 2 metros de la fachada que se tienen que respetar, pero no creo que sea necesario podarlos como se puedan hacer actuaciones puntuales. De hecho, esas podas son las que provocan estos problemas. Ya sin contar con que se están plantando ahora mismo árboles como los braquichiton, por ejemplo, que son esos que están plantando en el centro. Yo no sé si es cierto, comentan que son especialmente caros, a más de 1.000 euros la unidad. Estamos hablando de un precio importante, pero además son árboles que no dan una gran cobertura de sombra, que en Melilla es lo que haría falta, son árboles australianos. En fin, se pueden hacer las cosas de otra manera, y nosotros siempre, aparte de que hemos presentado proyectos de forma completamente altruista, gratuita y para que se usen por parte de la consejería, estamos siempre a disposición de nuestras consejerías para que nos pregunten, poder asesorarlos, poder ayudarlos, poder presentar proyectos conjuntos, como hemos hecho en otras ocasiones. Entonces pedimos que se apelen a eso. Se formó el movimiento en defensa del arbolado, un movimiento ciudadano que está moviendo a muchísimas personas y que está haciendo un trabajo, yo creo que excelente, de difusión en redes. Entonces, al final, nosotros simplemente pedimos que se apele a los que trabajamos, a los que sabemos del tema, ya no sea yo, ya sean mis compañeros del movimiento por el arbolado, para que
se hagan cosas que fabriquen y que creen una ciudad habitable, amable, tanto con las personas como con los animales. De hecho, vuelvo a insistir en que el sacrificio de aquellos 30 eucaliptos del cuartel de Santiago sí sirvió como una especie de efecto látigo, Sí. que luego además se extrapoló, por ejemplo, el tema del posible derribo del muro del Parque Hernández, que no necesariamente tiene que ver con lo mismo, pero en parte sí, porque al quitar el muro el parque quedaba al descubierto y había gente que lo veía bien, pero gente que no lo veía bien y podía afectar al propio parque en cuestión. Y también, por ejemplo, ahora no dejo de preguntar a los políticos que se sientan en esa silla, y todos me dicen que no, que cuando se pongan las obras del famoso antiguo edificio de Correos no se toquen los dos árboles que hay delante, y todos me juran y perjuran que no se tocan, que son además unos árboles especialmente bellos, especialmente antiguos, y dan una sombra que es una maravilla, o bien te protegen bajo la lluvia cuando llega el invierno. Y con lo que ha pasado, y con las redes que me acabas de comentar, pues yo creo que esos árboles se van a quedar ahí quietos, sobre todo porque el edificio de Correos, las obras son internas, no más que externas, ¿no? Yo espero que sí, porque ya de esos árboles, de hecho, había uno más. Cualquier persona que vaya verá que a la derecha del todo hay un alcorque. Esos árboles se iban a eliminar todos. Sí, se van a eliminar, ¿eh? Pero ¿te acuerdas el que había singular? Pero era pequeñito, pero era muy singular, tenía su firma personal delante del Club Marítimo. Sí, exacto, me acuerdo. ¿Que desaparece? Desaparecen, por desgracia, ya digo, hoy en día se siguen podando, se siguen eliminando, y de ahí desapareció uno, y de hecho mi amigo José Cobos, que es uno de los fundadores del Movimiento en Defensa del Arbolado, en su momento llamó la atención cuando estaban hace bastantes años quitando ese árbol, y provocó la ira de aquellos que lo estaban eliminando, y de hecho tiraron al suelo las herramientas y dijeron, ya no puedo más porque ya mucha gente que no está afeando que estemos quitando. Sí, ¿no? Y gracias a eso se salvaron. Pero nosotros queremos ser positivos y optimistas, pero por desgracia hemos presentado alegaciones al cuartel de caballería y las obras que se van a hacer allí creemos innecesarias. Hablamos de un hotel de, no sé si eran 15, 16 plantas, cuando no se consigue completar hoy en día la oferta hotelera de Melilla en ninguna estación. Entonces no entendemos que sea necesario, y ahí hay una arboleda centenaria espectacular. Yo tengo de hecho estudios sobre su ave realizados, presenté un informe en las alegaciones al PERIA, el plan que se presentó allí, y no hemos recibido respuesta. Nosotros, por desgracia, viendo cómo ha ido todo, somos un poquito pesimistas en este aspecto, y creo que un día nos encontraremos ya un poco con esa nocturnidad y alevosía con la que se ha hecho en otros lugares como Santiago, nos encontraremos la maquinaria allí retirando esos árboles. Si les sirve todo como consuelo, entramos en campaña electoral, ya más larga, de estas que duran más de un año, porque están las locales autonómicas, un descanso que no será tal en verano, y luego las generales. Con lo cual, los políticos suelen ser más sensibles, más buenos. Así que yo creo que no se va a poner ninguna piedra de ese hotel, que puede que sea necesario, pero quizás no tan megalítico, tan faraónico. Claro. Y bueno, incluso si se hacen, no tendría por qué derribarse o quitarse esos árboles, que yo creo que acompañarían muy bien en la zona hotelera, la verdad. Sería realmente atractivo. Nosotros lo que muchas veces nos tildan es de que estamos en contra del progreso. Sí, típico. No es cierto. O sea, es más, el progreso es que solamente es lo que estamos planteando. Me voy a una cosa muy concreta. Melilla, por suerte o por desgracia, en gran parte tanto de sus consejerías como de las cosas que se llevan a cabo se hacen con fondos europeos. Yo soy maestro, doy cursos y los cursos me los pagan los fondos europeos. Todas las ayudas que van a salir, ya están saliendo, pero van a salir las próximas décadas de los fondos europeos, son precisamente para la resiliencia de las ciudades, para hacer ciudades permeables, ciudades mucho más amables con el medio ambiente. Todo va a llevar una evaluación ambiental, todo va a ir relacionado con la sostenibilidad de las ciudades. Por lo tanto, el único progreso que nos queda, si queremos seguir progresando económicamente como ciudad, es abordar el respeto al medio ambiente como parte de la construcción urbana. Simplemente eso. Nosotros, si se hace un hotel 17 o como si se quiere hacer de 30 plantas, nos parece estupendo, pero creemos que es un reto bonito para los diseñadores, los arquitectos que trabajen en él, que respeten la arboleda que hay, simplemente con que la integren dentro del proyecto, y ahora que construyan allí lo que quieran, una pequeña ciudad si quieren, como quieren hacer en Santiago, en el cuartel de Santiago, me parece estupendo. Simplemente respetar una arboleda que tiene una importancia biológica y una importancia patrimonial. Mucha gente la relaciona como parte de ese cuartel. Es lo único que pedimos. Yo soy el primero que me encanta el progreso en mi ciudad, soy el primero que, además, he trabajado mucho tiempo en empresa de construcción y todo el tema de la arquitectura y demás me gusta, y disfruto cuando veo proyectos que van a hacer crecer a Melilla, pero creo que esos proyectos tienen que llevar también ese respeto al medio ambiente. fui yo a una conferencia de José Luis Cañabate, uno de los precursores del plan de movilidad urbana, y además él ha trabajado mucho en Sudamérica, está trabajando en París, está trabajando eso. Es una
eminencia, tengo la suerte de tener trato con él, una eminencia a nivel internacional. Y le preguntamos, de hecho, si él contempla que se deba tener en cuenta arboledas ya existentes a la hora de proyectar sobre una zona. Y él dijo que no nos iba a responder porque él no entendería que hoy en día ningún político, ninguna consejería o ningún arquitecto se le ocurra ni tan siquiera planificar una zona eliminando todo lo que hay. La tabula rasa no se lleva y ya no se hace. No se está haciendo ni en lugares de Sudamérica donde él ha trabajado. Entonces, él dice, no entiendo la pregunta porque no creo que nadie lo haga. Y por desgracia, estaba delante algunos de los que han diseñado esas tábulas rasas en los cuarteles que pretenden eliminar todo y construir sobre cemento. Entonces, al final ya no somos nosotros, que muchas veces nos tildan de ir contra el progreso, que ya digo que es equívoco, sino son los propios expertos reconocidos internacionalmente los que están diciendo, estáis haciendo mal las cosas. El propio Fondo Europeo, la Unión Europea, la que está diciendo, este no es el camino que nosotros vamos a apoyar y valorar. Por lo tanto, lo único que queda de esta ciudad es que los políticos den ese viraje, den ese cambio de rumbo. Nosotros siempre vamos a estar aquí para avalar en la medida que podamos lo que ellos requieran. Estamos a su disposición y siempre lo he dicho, pero es necesario que se haga ya. Si queremos progreso, es necesario que se cambie ya el rumbo. Vámonos al río. Aquí he entrevistado al grupo Gelaya y la verdad es que me comentaban que el río se está recuperando, salvo la última parte que es completamente cementada, donde ya el agua va al mar, o a la inversa, a veces viene del mar. El río se está recuperando un poco en ese conjunto de arbustos y de flora que había desaparecido y que yo recuerdo cuando era joven que la gente nos metíamos allí a buscar ranas, sí, entre las cosas. Y bueno, incluso hay paseos semiturísticos medioambientales. Esa zona verde que está ganando, insisto, no es muy amplia, ¿no?, pero ha favorecido también a los pájaros. Sí, nosotros hacemos varias salidas por allí. De hecho, a finales del año pasado, principio de este, hicimos 2 salidas combinadas, una a la parte que se está renaturalizando y otra a la parte asfaltada, la que no se va o no se contempla que se renaturalice en principio. Y bueno, la gente pudo ver las grandes diferencias que hay. Y sí que se refleja en los pájaros. Nosotros tenemos uno de los fotógrafos de naturaleza, Cristóbal Rosado, en redes, expone su trabajo, hizo fotografías pues a una cantidad de especies en la desembocadura del río cuando todavía no se había cementado, impresionante, especies que ahora mismo se están volviendo a ver gracias a esta renaturalización. Entonces, no cabe otra, lo mismo, volvemos a lo mismo, y lo hemos sufrido con las últimas riadas que hubo, no cabe otra que hacer lo mismo que se está haciendo en otras grandes ciudades, que es renaturalizar los ríos, porque Melilla tiene un río. Aunque haya algunos funcionarios con los que nos lo hemos visto más de una vez, que insisten en que no es un río es un río que tiene que desembocar en el mar, es un río que ya existía aquí cuando se asentó la población, por eso se asentó población en una zona de Melilla, porque había un río, porque había una fuente de agua dulce donde se podía extraer, y es un río viable, que además es un río bastante caudaloso para ser mediterráneo y africano. La gente es verdad que está muy acostumbrada a no ver agua, porque toda la vida se ha intentado desaguar el río, se ha intentado eliminar su agua, pero lleva agua, a muy pocos centímetros bajo la tierra existe un flujo de agua subterránea durante todo el año. Eso alimenta toda la flora que allí podemos ver. Y es necesario que se renaturalice. Con las últimas riadas pasó. La parte naturalizada, el agua estaba más calmada, las mismas plantas absorbían gran parte del agua, la misma tierra dejaba que el agua pasara a esa agua subterránea, separaba la velocidad por las cañas, y cuando son cañas buenas, porque aquí tenemos cañas de las malas, cañas de las que alóctonas, de las que no son de aquí, que tenemos que eliminar, que son las que quiebran y forman esos tapones, pero también tenemos nuestras cañas autóctonas, que absorben gran cantidad de agua, que se doblan, que simplemente bajan la velocidad de esa riada, de esa escorrentía. Al fin y al cabo, Melilla es una ciudad de lluvias torrenciales en muy poco tiempo, pues esa zona aguantó muy bien la riada. Sin embargo, en cuanto llegó a la zona cementada, ese río empezó a coger velocidad, ese agua empezó a volverse peligrosa y de hecho levantó gran parte de la cementación de la zona final. Tiene que tener fuerza, ¿eh? Sí, lleva una violencia importante, se riza porque al final no encuentra nada que lo pare y provoca esos problemas. Esos problemas han sido de cementación del suelo, pero que podían ser de la base de los puentes, ocasionando un problema. Y no queremos ya pensar que una persona, un niño, tuviera la mala fortuna un día de esa escorrentía de caer al río, porque con la velocidad que gana en la zona cementada sería muy complicado rescatarlo.
Entonces creemos necesario, por infinidad de cosas, que la renaturalización se haga efectiva en la zona en la que se está haciendo y se vaya extrapolando al resto del río. Para las aves, recordemos que las aves ahora mismo son uno de los principales motores del ecoturismo, del turismo ornitológico, que está moviendo gente y dando dinero. Al último Fitur, de hecho, Ceuta, para no irnos a una ciudad muy extraña, Ceuta, una ciudad que podemos ver paralelismo con Melilla en muchas cosas, llevó el turismo ornitológico, el turismo de ver aves, a Fitur como su principal baza de motor económico para los próximos años. Y el río está dando oportunidad de que veamos pájaros que ya hacía tiempo que no se veían. Nosotros hacemos salidas por allí y la gente queda encantada. Hacemos salidas tanto con personas de la ciudad como con gente que viene de fuera a visitarnos. Han venido fotógrafos de naturaleza, los que he tenido la suerte de hacer de guía, y se ven especies fascinantes, además muchas especies africanas que no tienen en la península. Por lo tanto, sería una baza económica importantísimo explotar el turismo ornitológico de la ciudad y esas especies africanas propias que no están en otros lugares. Por nuestra parte, la renaturalización es una necesidad imperiosa que ya pedía esta ciudad, que va a ayudarnos no solamente a las aves, la naturaleza, sino también a las personas. Va a bajar mucho la temperatura, en vez de haber un cable de hormigón calentando, una sartén que atraviesa la ciudad, va a haber una zona mucho más fresca que al final va a ayudar. Importante con la renaturalización, la gente muchas veces la asocia a mosquitos. Los mosquitos al final se quedan en agua, cuando el agua corre los mosquitos no pueden criar, al final lo utilizan para poner huevos. Entonces, en las zonas cementadas, donde el agua no se absorbe y queda en bolsas de plástico, en el propio cemento, en la propia desembocadura, en esa fuente ya inutilizada que ha quedado, ahí es donde es posible que creen mosquitos. En las zonas naturales lo que tenemos son ranas, batracios, lagartijas, diferentes aves que precisamente lo que hacen es comerse en masa a estos mosquitos. Por lo tanto, que la gente esté tranquila, la renaturalización no va a traer mosquitos, todo lo contrario, va a mitigar mucho la presencia de estos molestos visitantes veraniegos, y todos son ventajas. No podríamos enumerarlas todas en este ratito, pero son ventajas. ¿Cómo estáis, lo típico, cómo estáis de instalaciones? ¿Habéis contactado con el ayuntamiento para conseguir algunas, ahora que están un poquito más sensibles? El ayuntamiento, quiero decir. Pues nosotros no queríamos una sede como tal, porque es verdad que somos una entidad, SEO BirdLife es una entidad de carácter científico y nuestro laboratorio es el campo. Entonces, los diferentes labores que estamos llevando a cabo, proyectos, anillamiento científico, lo hacemos, no necesitamos un espacio como tal, aunque sí que se solicitó una estación de anillamiento para equipararnos a lugares como, vuelvo a reincidir en Ceuta. Ceuta tiene una estación biológica, de estudio biológico, una estación de anillamiento en el río, en el Calamocarro, y aparte unas aulas en las murallas de Ceuta donde se imparten, por parte de nuestro homónimo allí, del grupo SEO BirdLife en Ceuta, diferentes cursos y talleres. Nosotros no llegamos a pedir tanto, pero sí que solicitábamos algunas cosas que creíamos necesarias, como es un centro de recuperación de especies. Melilla tiene especies protegidas, especies a las que la ley ampara y que sin embargo ahora mismo están, valga la redundancia, desprotegidas completamente. Si aparecen heridas o si tienen algún tipo de problema, no hay ningún grupo, entidad que se esté haciendo cargo más allá de los voluntarios, en este caso de SEO BirdLife o de otra asociación que coordino, SOS Vencejos, que nos encargamos tanto de esta ave, de los vencejos, como de otros tantos pájaros. Entonces, es verdad que las gestiones se están acelerando ahora un poquito, puede ser que tenga que ver con esta campaña que está empezando, pero se están acelerando y nosotros esperamos que el año que viene podamos tener formalmente un espacio para tener las animales en general, no solamente aves, que tengan algún problema de salud, que puedan recuperarse y volver a devolverse a la naturaleza. Lo creemos esencial, en Ceuta también lo tienen, en todas las comunidades autónomas, y Melilla, como siempre en este aspecto, no ha habido defensa del medio ambiente en las últimas décadas, hasta prácticamente que apareció nuestro grupo, últimamente el Movimiento en Defensa del Arbolado, Melilla en Verde. Hasta entonces no había nadie haciendo fuerza sobre el medio ambiente aquí, pero nosotros no vamos a dejar de luchar para que, no instalaciones para nosotros, pero sí para los ciudadanos, los melillenses y nuestra fauna. No quisiera acabar este programa sin preguntar por una polémica alada. Hay cierta gaviota, o cierto tipo de gaviota en Melilla, que al parecer es un poco así como agresiva. Vale, le hemos preguntado varias veces, a Guedalla también. La verdad es que te acercas a una de esas gaviotas y te miran como cara, ¿qué pasa? Y son de un tamaño y un rostro que te imponen, ¿Tenemos un problema con ese tipo de gaviotas? Sí, sí lo tenemos. Sí lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos. Hablamos de la gaviota patia amarilla. Sí. Tenemos 5 especies de gaviota en la ciudad. Perdón. Esa es la más grande, la más común, la más urbana.
Y al final es un problema antrópico, como digo yo siempre, es decir, un problema generado por el hombre, como suele pasar. Esa gaviota es muy parasitaria del hombre, entonces se aprovecha muy bien de sus construcciones, de la basura que vive en el centro. Exacto. La zona peatonalizada es que ya andan como los peatones. Sí, son al final un miembro más de... Sí, es un vecino, hola, buenos días. Sí, sin lugar a dudas, se han aprovechado de esas construcciones. Otra gaviota que además gestiona tanto el censo, el control como el anillamiento, Sea Overlife, la gaviota de pico rojo, la gaviota de Twin, esta sin embargo se mantiene al margen. Sigue teniendo tendencia a pescar, no se alimenta en basureros, no es para nada agresiva. Una pena, muchas veces la gente las confunde, pero son el agua y el aceite. Esta sí tenemos un problema, y un problema que no se trata. Hay contratos en la ciudad para la gestión de estas gaviotas, pero que a mi parecer no se están llevando a cabo. No digo que sea por la empresa adjudicataria, a lo mejor es el fondo del contrato que se hizo por parte de los técnicos no es el adecuado para gestionarla. Nosotros, por ejemplo, hemos gestionado esta gaviota en islas como Chafarina, por medio del parafinado de huevos. El parafinado de huevos básicamente es cubrir los huevos con parafina, con cera, que impide el desarrollo del huevo. Entonces así conseguimos, de una forma no cruenta, sin tener que matar a ningún animal, que la población, un descaste que se llama, es decir, la población va perdiendo efectivos, para dejarla en un número que sea estable, tanto para la gaviota, para el resto de animales a los que afecta mucho a la biodiversidad, como para nosotros. Eso aquí en Melilla se está haciendo de forma muy puntual y creemos que inadecuadamente. Un estudio que hemos realizado en SEO y que estamos en proceso de realización ahora mismo es precisamente el trabajar sobre la agresividad de la gaviota. La gaviota es mucho más agresiva cuando nacen los pollos que cuando tiene huevos. Entonces sería necesario que todas las actuaciones que se hagan sobre nidificación de esta gaviota se hagan sobre los huevos, es decir, retirada de huevos, parafinado de huevos, para evitar primero que la gaviota siga creciendo en número, para evitar segundo la crueldad que muchas veces vemos de tener que coger pollos ya nacidos y matarlos, que es muchas veces la gestión que se está realizando, creemos que no es necesario, y tercero, para evitar la agresividad. Si nosotros actuamos sobre los nidos cuando tienen huevos, evitamos que la gaviota cree ese celo que al final le da más agresividad. Y evitamos los ataques a perros, como muchas veces hemos visto, ataques a personas que no pueden subir a su terraza y demás. También es cierto que son pájaro ladrador poco mordedor, como digo yo. Son grandes, son imponentes, hacen lanzadas a la gente, pero es raro que lleguen a dar o que lleguen a atacar. Aún así, nosotros defendemos que se haga una gestión y un control de la población. Nosotros la hemos hecho en otro sitio y probablemente si no se hace, nos le haremos también la manta a la cabeza e intentaremos otro año gestionar a nosotros. En Televisión Melilla tenemos oficinas en el cargadero y el año pasado vimos una experiencia que es que las escaleras que dan al cargadero, de repente nos vimos atacados por gaviotas, o sea, como una especie, no nos tocaban, pero muy cerca. No sabíamos el porqué, y es que habían criado y estaban a unos metros, unas oficinas ya vacías, y habían criado allí unos polluelos que ya habían crecido, estaban en formato adolescente, de color gris, muy feos, pero claro, eran sus niños y hasta que no volaran, luego lo entendimos, y claro, por esa zona no la pisamos porque estaban protegiendo a sus polluelos. Pues Fran, ha sido un placer este primer programa, que habrá muchos más, pero voy a acabar con una anécdota que en cierto modo tú eres también protagonista, y yo les voy a contar, basándome en mis palabras, en unas imágenes. Hace unas semanas, en el cargadero del Mineral, que tenemos algunas oficinas, me encontré con un vencejo, un polluelo de vencejo. Lo típico, que te ves a alguien en el suelo, lo miras y no lo haces caso. Sigues con tu vida y te vas a la oficina. Salí de la oficina 20 minutos después, lo volví a ver y claro, tienes que tomar esa decisión. ¿Qué hago? Porque además lo vi, era pequeño, polluelo, pero estaba bien formado. De hecho, llegué a cogerlo, lo toqué, lo apreté un poco por si tenía algo roto a la pata, vi que no. Y bueno, pues como dicen vulgarmente, me eché la manta a la cabeza, lo metí en una bolsa un poco de forma algo brusca y me lo llevé a mi casa. Le construí un nido, lo alimenté como pude, el primer día estuvo durmiendo y poco a poco pues empecé a criarlo, a alimentarlo como pude. Y es curioso cómo empezaba a escuchar mis ruidos, mis sonidos, y tenía sus manías. Pues lo tapé con una pequeña colcha, luego me di cuenta que no le gustaba ser tapado, lo usaba más como almohada, le gustaba y se dejaba ser acariciado, pero me estaba adelgazando y fue cuando contacté con Fran, que me dieron su número,
Se lo llevé a su casa, conmigo estuvo algo más de una semana, el pájaro, que le puse nombre, Marvel, como un superhéroe, se lo di a Frank, él enseguida, yo que lo he cuidado con mucho cariño, él enseguida lo cogió por aquí, lo abrió, tal igual, el pájaro miró, ¿quién es este loco? Y dijo, es un polluelo en buen estado, pero un poco delgado. Y a los pocos días, pues nada, lo alimentó como hay que alimentarlo, lo cuidó como hay que cuidarlo, y ya han visto ustedes las imágenes que el polluelo ya alzó el vuelo y se fue. Le costó un poco, se había acomodado a que lo mimaran, le costó un poco, no, dijo, sí, pero no, tipo adolescente, ¿para qué? Si me estás cuidando. Pero bueno, alzó el vuelo y ha sido una experiencia realmente interesante que he puesto un poco en el Facebook y todos mis seguidores pues alegraron de que el vencejo pues esté volando, vete a saber por dónde. Así que, Frank, gracias por salvarlo. Encantado. Y gracias a todos los compañeros que vienen un montón de direcciones de un montón de personas que saben un montón de pájaros, entre ellos aquí, Frank. Pues nada, tendremos un seguimiento y a ver si ciertas demoliciones terribles nos han servido como una bofeta de realidad para que no las vuelva a ver y Melilla vuelva a ser un poquito la Melilla de hace 30 o 40 años en lo verde, que no es lo salvaje que éramos algunos, que lo éramos. Nada, Fran, nos veremos. Muchas gracias. Y aquí nos dejamos, nos despedimos en esta Fuente del Lombillo, hasta una próxima. Como ven, tenía muchas ganas, hacía tiempo, de hecho no había tocado nunca el hecho del respeto a la vida animal en la Fuente del Lombillo, después de más de 50 programas, mea culpa, no volverá a pasar, así que tendremos un seguimiento en estos temas, que hay mucho gusto por la vida de la naturaleza. Hasta la próxima semana.